Buenas noches, América. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, una de las voces más críticas con el gobierno de Nicolás Maduro, ha dicho que hablar de diálogo político en Venezuela es absurdo y una falta de respeto al pueblo venezolano. Lo ha dicho intencionadamente en un vídeo con teleprompter que ha divulgado en las redes sociales y no como respuesta improvisada en un ambiente distendido. Las declaraciones de Almagro se producen en un momento en el que ha vuelto a surgir la idea de una mesa de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para solucionar la grave crisis política y económica que atraviesa la nación caribeña. El Ejecutivo venezolano ha dicho que está listo para negociar y está dispuesto a recibir un comité de la Unión Europea, aunque los partidos opositores venezolanos, Primero Justicia o Voluntad Popular, entre otros, lo rechazan. Que lo hagan los partidos puede ser legítimo. Que lo niegue un diplomático, y no uno cualquiera, sino quien está al frente de la Organización de Estados Americanos, nos sorprende. No somos ilusos, es cierto que el gobierno de Nicolás Maduro ha aprovechado el diálogo para ganar tiempo y continuar su represión. Pero sin diálogo no puede haber solución a la situación en Venezuela. La diplomacia implica la búsqueda de acuerdos. Cuando falla la diplomacia, las relaciones internacionales llegan a otras instancias que pueden incluir el uso de la fuerza o el conflicto militar. ¿Es eso lo que está sugiriendo Almagro? No lo creemos. Él mismo tuvo que justificarse decenas de veces que no está por la intervención militar tras realizar unas mal interpretadas declaraciones. Almagro puede pensar que no hay buena voluntad del gobierno de Maduro para hablar, pero denostar la mayor, el diálogo, no es propio de un diplomático. El diálogo, por difícil y complicada que sea la situación en Venezuela, es y debe ser parte de la solución. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para los pies de página de algunas de las noticias de la actualidad. Se lo ponemos el primero a los movimientos que se están produciendo ya dentro de los partidos políticos tras las elecciones de medio término. A partir del 3 de enero toman posesión los nuevos congresistas electos y comenzará la legislatura. Tiene que cambiar el presidente de la Cámara de Representantes porque ha cambiado la dominación del partido que hoy pesa. Están los republicanos y a partir de enero vuelven los demócratas a controlar esa Cámara. La figura del presidente de la Cámara de Representantes es importante. Tiene un rol en el marcar la agenda, en las votaciones, el introducir una u otra legislación. Es relevante. ¿Saben qué figura del Partido Demócrata se está postulando ya, cuando pasaron solo horas de esas elecciones? Nancy Pelosi. Nancy Pelosi es sin duda una de las caras más conocidas del Partido Demócrata, en ausencia de una figura que pueda surgir para presentar una alternativa al presidente Donald Trump en las elecciones del 2020. Pelosi se ha convertido hoy en la cara visible de ese Partido Demócrata que vuelve a recuperar esa Cámara de Representantes. Pelosi es una figura que desde el año 83 está en la Cámara de Representantes, fue su speaker, su presidenta, desde el año 2007 hasta el año 2011, con Barack Obama. Es una figura que se asocia, muchos la asocian al pasado, y parece que no hay alternativas a esa figura. Saludamos a Estuardo Rodríguez. Él es analista demócrata y director de comunicaciones en The Raven Group. Señor Rodríguez, gracias por acompañarnos. ¿Es conveniente que el Partido Demócrata vuelva a situar a Nancy Pelosi al frente de la Cámara de Representantes? Bueno, vamos a reconocer de que Nancy Pelosi es una congresista formidable. O sea, el liderazgo que ella ha demostrado a través de los últimos 8 años, cuando la Cámara Baja ha estado bajo el control de los republicanos, merece que se le dé el respeto y la oportunidad de defender su postura de ser de nuevo la líder de los demócratas en este nuevo Congreso. También hay que acordarnos de que es la líder Pelosi que ha recaudado tantos dólares, tantos millones para los congresistas y para el partido, para que puedan llegar a este punto de nuevo
retomar el control de la Cámara Baja. Lo que está haciendo Nancy Pelosi es pedir el voto a sus compañeros de partido. ¿Por qué no hay candidatos más jóvenes que demuestren, uno, la diversidad y dos, que el Partido Demócrata también tiene juventud dentro de su liderazgo? Sin duda, este Congreso va a ser el más diverso, el mayor número de mujeres en la historia del Congreso, que igual es importante reconocer de que la posibilidad de la líder Pelosi retomando su cargo como mujer que ha recaudado millones para el partido, también sería un buen mensaje para el país y para el Congreso. Pero sin duda hay una nueva generación y esa generación tiene igual la responsabilidad de opinar cuando llega el momento del voto para un nuevo líder y debería hacerse escuchar. Y el liderazgo del Congreso, el Partido Demócrata, también tiene la obligación de oír a los intereses y los deseos de esta nueva generación de congresistas demócratas, y creo que sí lo van a hacer, y vamos a ver si conjunto puedan decidir cómo va a ser el nuevo liderazgo del partido en este nuevo Congreso. Señor Rodríguez, le invito a que veamos este siguiente mensaje de Twitter del presidente Donald Trump. Para ser justos, Nancy Pelosi merece ser elegida presidenta de la Cámara por los demócratas. Si le hacen pasar un mal rato, tal vez agregaremos algunos votos republicanos. Se ha ganado este gran honor. Es el presidente de Estados Unidos pidiendo que sea Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes. ¿No le está haciendo un flaco favor? Bueno, sin duda el presidente Trump ha hecho a través de los últimos 2 años la líder Pelosi como la enemiga número 1 de la base de Trump. Él ha exigido de que es la líder Pelosi la que está liderando el país a mucho más al extremo de la izquierda de la verdad. La opinión de Estuardo Rodríguez, es analista demócrata y director de comunicaciones de Graben Group. Señor Rodríguez, gracias por habernos acompañado. Más noticias. Saben que hay mucha polémica por la decisión del presidente de pedirle la renuncia a quien ha sido hasta hace horas el fiscal general de Estados Unidos, y lo hace justo después de las elecciones. Quien va a asumir el cargo, como hemos explicado en los informativos, va a ser quien ha sido hasta ahora jefe de gabinete, el señor Matthew Whitaker. El señor Whitaker va a ser interino como mucho por aproximadamente unos 100 días, que es lo que dice la legislación o la ley, hasta que el presidente anuncie quién quiere que sea su fiscal general. Whitaker en el pasado ha sido muy controversial por una columna de opinión que escribió sobre la famosa trama rusa. A nadie se le escapa que el movimiento de Trump al frente de la Fiscalía General de Estados Unidos está vinculada a sus preocupaciones de que esa investigación del fiscal Mueller se alargue en exceso. Y no sabemos las conclusiones, sí sabemos que Mueller está ultimando el informe de esa investigación, pero lo que parece, o lo que ahora aflora, es que Whitaker escribió que si la investigación de Mueller cruzaba peligrosamente la línea de analizar las finanzas personales del presidente Trump, eso, en su opinión, era intolerable. Pues bien, saludamos a Mariano de Alba, él es abogado constitucionalista. Señor de Alba, buenas noches. Le pregunto, algunos han dicho que este movimiento del presidente Trump es una crisis constitucional. ¿Está en riesgo la independencia judicial en Estados Unidos? Al día de hoy, esa independencia judicial, independencia de la Fiscalía, yo pienso que no se puede decir que está en riesgo. Hay que ver cómo actúan. Hasta ahora lo que sí se ha respetado mucho el espacio que tiene este señor Robert Mueller, este fiscal especial para investigar. Y claro, lo que sucede ayer con el nombramiento de este fiscal interino es que ahora está la gran pregunta de si efectivamente el nuevo fiscal va a permitirle a Mueller seguir avanzando con su investigación de forma independiente. Si no lo hace, pues eso podría dar lugar a muchas molestias desde el punto de vista político, no solamente en el Partido Demócrata, que ahora va a tener la mayoría de la Cámara de Representantes, sino también en el Partido Republicano, quienes han hecho mucho énfasis de que al señor Mueller, que es una persona que es vista como una persona independiente y que está haciendo un trabajo serio, hay que dejarlo concluir sus labores.
Pero los defensores del presidente Trump dirían que esa es una prerrogativa que él tiene. Él puede cambiar a su fiscal dentro de las potestades que la ley le ofrece al presidente. Sí, sin duda alguna el presidente Trump tiene la facultad, conforme a las leyes estadounidenses, de solicitar la renuncia del fiscal general, como lo hizo. Ahora, lo que no puede hacer el presidente es intervenir activamente en las investigaciones. Si bien puede nombrar a las personas, el presidente no debería influir en el buen desenvolvimiento de esas investigaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora la persona que ha nombrado como fiscal interino, que esa es otra discusión importante, en teoría esta persona que ha sido nombrada no debería durar mucho en el cargo, porque el presidente Trump debe nombrar a un sustituto permanente, y ese sustituto permanente tiene que ser aprobado por el Senado. Pues esta persona que ha sido nombrada de forma interina ya ha adelantado algún tipo de opinión con respecto a la investigación que lleva a cabo Mueller. ¿Cómo puede esto afectar a la investigación de Mueller? Esta persona que ha sido nombrada como fiscal interino ha dejado entrever en algunos comentarios, en algunos escritos, que no está muy de acuerdo con los esfuerzos de Mueller, y la forma en que lo podría afectar básicamente sería dos. Pues removiendo a Mueller como fiscal especial para la investigación, o quitándole los recursos del Departamento de Justicia para que siga adelantando su investigación. Y si ese apoyo es removido, pues es muy probable que esa investigación no pueda avanzar. La opinión, el análisis de Mariano de Alba, abogado constitucionalista. Señor de Alba, gracias por haber estado con nosotros. Dos apuntes sobre este particular, dos reacciones que nos parecen interesantes. Una, de Mitt Romney. Mitt Romney fue candidato en el año 2012, cuando intentó buscar la presidencia con el Partido Republicano, y que en las últimas horas ha sido elegido por el estado de Utah como senador. Quiero agradecer a Jeff Sessions por su servicio a nuestro país como fiscal general. Bajo el procurador general interino Matthew Whitaker, es imperativo que el importante trabajo del Departamento de Justicia continúe y que la investigación de Mueller proceda a su conclusión sin obstáculos. El llamado de Mitt Romney, una voz muy relevante dentro del Partido Republicano, y muy probablemente lo va a ser en el próximo Congreso. Otra voz, hablamos de Nancy Pelosi, pues dijo esto. Es imposible leer el despido del procurador general Sessions como otra cosa que no sea otro intento plagiante del presidente Trump de socavar y poner fin a la investigación del asesor especial Mueller. Sin duda, la voz de Nancy Pelosi, que resume muy bien la preocupación que hoy tiene el Partido Demócrata con ese movimiento, con la renuncia forzada del fiscal Jeff Sessions. Lo decíamos al inicio del programa, en nuestra editorial. En las últimas horas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha tomado la palabra a través de un mensaje en las redes sociales, en un vídeo, para calificar de absurdo, ha dicho, el diálogo político con el gobierno de Nicolás Maduro. Este es el momento. Hablar sobre un diálogo político con la dictadura de Venezuela a estas alturas es absurdo y muestra una falta de respeto para el pueblo venezolano. La dictadura ha aprovechado cínicamente la ilusión de diálogo para aliviar la presión internacional mientras violaban sistemáticamente los derechos de los venezolanos. Las palabras de Almagro en ese mensaje a través de las redes sociales que nos llaman la atención. ¿Es coherente que un diplomático niegue el diálogo como una herramienta para buscar soluciones a una crisis? Vamos con otras noticias de la actualidad. ¿Saben que hay una caravana de migrantes que viene desde Honduras vía México hacia Estados Unidos? Muy probablemente se hayan olvidado, porque la información va tan rápido que en las últimas 48 horas ya no se ha hablado de esa caravana de migrantes, porque ya han terminado las elecciones en Estados Unidos. O esa es la interpretación que nosotros le hacemos. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que en las últimas horas el Departamento de Defensa, sin explicaciones, le ha cambiado el nombre al anuncio, a bombo y platillo, que hizo el presidente Trump de enviar tropas a la frontera para protegerse de la invasión, decía el presidente. Una operación, la de envío de tropas, que en algunos casos llegaba a doblar el número de migrantes, de efectivos militares frente a los migrantes, doble de militares
frente a migrantes, también sorprendente, el presidente llamó en una primera instancia a esa operación Patriota Fiel. Patriota Fiel. Pero el Departamento de Defensa ha querido ponerle un poco de prudencia al asunto y en las últimas horas ha dicho que esa operación ya no se llama así. Se va a llamar Operación de Apoyo a la Patrulla Fronteriza. Le ha bajado el tono. Recordemos que James Mattis le cuestionaron recientemente si el Departamento de Defensa y los militares en Estados Unidos estaban tomando partido político al utilizar el despliegue de tropas en la frontera como parte de una estrategia de la Casa Blanca, una estrategia política. Él lo negó y ahora, sin hacer mucho ruido, toma esta decisión. Acertada. Lo que pasó también ayer en la Casa Blanca, por eso le ponemos una nota al pie de página, entre el presidente Trump y un periodista de un medio de comunicación, de CNN, el periodista Jim Acosta. Acosta le preguntó precisamente por la caravana de migrantes. El tema era si el presidente estaba criminalizando a la inmigración al utilizar las palabras invasión o palabras como caravana para hablar de esos migrantes que buscan pedir asilo en Estados Unidos cuando lleguen a la frontera. La reacción de la Casa Blanca, tras el incidente que se produjo entre las preguntas del periodista, que ya han visto aquí en NTN 24, y la respuesta del mandatario, y ese, algunos dicen forcejeo, otros dicen derecho a preguntar por parte del periodista, ha sido de suspender la credencial, lo saben. Por eso, en las últimas horas ha habido diversas reacciones por parte de medios de comunicación o de organizaciones. La Sociedad Interamericana de Prensa ha dicho que se trata de un acto de censura y contrario a la libertad de prensa. Y también habla de que la medida es desproporcionada. La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos de Estados Unidos ha hablado en otros términos, complementando las de la Sociedad Interamericana de Prensa. Dice que es un esfuerzo calculado para volver a atacar a la prensa. Y habla de que el presidente de Estados Unidos, esta presidencia, dice, está socavando la democracia de Estados Unidos. Vamos a saludar a Dagmar Ciel, es la directora de Fundamedios en Estados Unidos. Señora Ciel, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Está justificada, en su opinión, la decisión de la Casa Blanca de retirarle esa credencial a un periodista que, a juicio de Sarah Sanders, forcejeó con una intern de la Administración de Estados Unidos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por consultar a Fundamedios sobre este hecho. La verdad es que nosotros rechazamos enfáticamente esta censura e intimidación a los medios de comunicación. De ninguna manera se justifica quitarle a ningún periodista su credencial para cubrir una de las fuentes básicas de información y para dar información transparente sobre la democracia, como es la Casa Blanca. Lo rechazamos enfáticamente. Sin duda el forcejeo que hubo entre el periodista y la persona que trabaja para la administración, para la Casa Blanca, por la tenencia o no del micrófono, provocó un momento muy incómodo. ¿Qué debe hacer un periodista cuando en una rueda de prensa con normas le piden que entregue el micrófono? Bueno, digamos que sí suele ser habitual que un periodista hace preguntas y no necesariamente le contesta. Es decir, en el ejercicio diario del periodismo uno tiene muchísimas preguntas sin respuesta. Lo que no sucede con frecuencia es que a uno le concedan la palabra y le arranchen el micrófono. Y si nosotros vemos lo que pasó en la Casa Blanca, es justamente eso. Jim Acosta estaba en uso de la palabra y la asistente de Casa Blanca lo que intentó es quitarle el micrófono y él se defendió de eso. Yo creo que la misión de un periodista es seguir preguntando y seguir preguntando e insistir en buscar respuestas para conseguir dar a conocer la verdad y transparentar la información. Eso es un elemento básico para construir democracia. Esta mañana escuchaba a un analista que decía que la respuesta del resto de periodistas que están en la Casa Blanca, que acompañan, que forman parte del pool de medios que están asignados a la presidencia, no han sido suficientemente solidarios con Jim Acosta. ¿Cree usted que debería haber una respuesta más contundente por parte de los periodistas de la Casa Blanca? Bueno, yo creo que la solidaridad es fundamental porque no se trata de la agresión a la libertad de prensa de un medio y de un periodista. Se trata del hecho de que se están instaurando formas de irrespeto a la libertad de expresión y por ahí empiezan todos los gobiernos autoritarios. Es decir, a los periodistas se los comienza a callar, se los empieza a intimidar, a decirle que son malos periodistas, horrorosos periodistas, que no hacen bien su trabajo, que son una vergüenza para su medio, que no les gusta
a la autoridad determinada lo que está preguntando o que es inapropiado lo que está preguntando, con lo cual se censura la información. Pero los gobiernos autoritarios que hemos conocido en el continente americano han llegado mucho más lejos, han tomado acciones realmente dramáticas con leyes de comunicación que han violado por completo la libertad de expresión. Los casos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina en su momento también. Tenemos muchas evidencias en el continente de grave afectación a la libertad de prensa, y eso es lo que puede pasar en los Estados Unidos si la prensa en su total no se levanta, no es solidaria con este tipo de actividades. Yo creería que los corresponsales de la Casa Blanca, a más de emitir un comunicado como ya lo han hecho, y está muy bien que lo hayan hecho, tienen que ser mucho más fuertes en defender un derecho fundamental para la democracia como es la libertad de prensa, porque recordemos que el momento en que se acalla a la prensa, se acalla toda la posibilidad de defender todos los demás derechos, es decir, todo aquello que la prensa denuncia es aquello que son violaciones a derechos y a derechos civiles y a afectaciones a la ciudadanía. Y recordemos que los gobiernos autoritarios empiezan por decir: no me gusta cómo preguntas, no me gusta lo que escribes, y terminan por pedir que se descuartice la verdad, como ya sucedió hace poco y todos recordamos tristemente a Jamal Khashoggi. Es la opinión de Dagmar Ciel, la directora de Fundamedios Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, señora Ciel. Un último apunte en estos pies de página que nos lleva a Canadá. En las últimas horas, ese país norteamericano ha aprobado el uso recreativo de la marihuana. Pero fíjense lo que ha pasado, que el consumo está siendo tan alto, la demanda es tan alta, que se ha provocado una escasez. Una escasez que está llevando a los que quieren comprar marihuana a regresar al mercado negro. La iniciativa del gobierno canadiense era precisamente acabar con ese mercado negro que tenía un lastre para las finanzas canadienses de 5.300 millones de dólares anuales. Pero la decisión parece que no está contribuyendo al objetivo del gobierno canadiense de acabar con ese mercado negro y introducir en las finanzas públicas unos ingresos que por la alta demanda parece que no se van a producir, porque la gente está volviendo a ese mercado negro. Ya tiene gracia la cosa. Hasta aquí nuestro repaso de las noticias del día, de algunas que nos han llamado la atención. Enseguida hablamos de fútbol, no se lo pierda. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Sí, tienen ustedes razón. En los últimos días hemos hablado mucho de política. Este programa se centra mucho en la política. Ha habido elecciones en Estados Unidos y eran elecciones importantes. Les quisimos ofrecer ese análisis. Vamos a hacer un parón, hoy intencionado. Vamos a hablar del deporte rey, el fútbol. Y es el deporte de más seguidores en América Latina. Muchos miraban al Mundial de Rusia con especial ilusión, muchos viajaron. Pero cuando se terminó, entró la decepción. Falta demasiado, decían muchos seguidores, hasta Qatar 2022, que es el siguiente mundial. Pues bien, hoy les proponemos hablar de fútbol y de todo lo que conlleva ese próximo mundial, el de Qatar 2022. Por eso, esta noche saludamos desde Nueva York a Hassan Al-Thawadi. Es el secretario ejecutivo de la comisión de esa organización del Mundial de Qatar 2022. Señor Al-Thawadi, gracias por acompañarnos hoy en Poder Latino. Bienvenido. ¿Cómo van los preparativos del Mundial? Ojalá, todas las preparaciones van muy bien. Estamos desarrollando el país. Si estamos hablando de infraestructura por el Mundial, los estadios, creo que hasta el 2020 van a acabar todo el trabajo por el desarrollo de los estadios. Estamos hablando de 8 estadios en Qatar. El desarrollo por los caminos, por el metro, todo esto va a estar, creo que el metro, el primer cuarto de 2019 va a estar en operación y vamos a tener un año para preparar las operaciones por el metro. Los caminos creo que van a acabar en 2020, al fin de 2020. Y ojalá que estamos ahora entramos en la operación, preparación por la operación del Mundial. Y creo que hasta el 2021
vamos a estar listos. Esos preparativos en cuanto a la organización, pero si los latinoamericanos, los televidentes que nos están escuchando, quieren prepararse, las recomendaciones que ustedes que tienen, ¿cuáles son? Particularmente se lo pregunto respecto al tema de las visas que van a necesitar y que tienen que empezar a pedir con anticipación, con antelación. Sí, queda mucho, pero ¿qué visas necesitan y cómo va Qatar a facilitar ese trámite burocrático? Qatar hoy es uno de los más abiertos países en el mundo. Tenemos 80 nacionalidades que no necesitan visa o pueden tener el visa cuando llegarán en el aeropuerto, en Qatar. Y creo que somos el primero o el segundo más abierto país en el mundo. Pero te lo juro que por todos los fans, todas las personas que quieren visitar a Qatar en 2022, cualquier cosa que necesitamos hacerlo para invitarlo y para hosting, para tenerlo en nuestro país, vamos a preparar. En los próximos 2 años vamos a comunicar todo lo que es necesario para ser fácil para llegar a Qatar. Otro de los elementos de la controversia que acompaña a la elección de Qatar 2022 van a ser las temperaturas. Pueden llegar hasta los 50 grados centígrados. ¿Qué va a hacer la organización para mitigar esas altas temperaturas que afectarán no solo a los jugadores en el campo, sino a los visitantes? No es correcto. Primera cosa, el tiempo del Mundial ha cambiado. Es una cosa muy importante por el mundo que sabían. Que el tiempo normalmente sí, el Mundial es en el verano, pero ahora nuestro Mundial es entre noviembre y diciembre. El mundo del fútbol, la familia del fútbol, ha decidido en 2013, creo que 2013, para cambiar el tiempo de nuestro Mundial. Y por eso va a estar en un tiempo cuando la clima es maravillosa. No va a estar muy fría, no va a estar muy calor. Pueden ir a la playa, pueden ir y experienciar, tienen una experiencia de nuestro país y nuestra cultura que es muy rica en un tiempo cuando es perfecto para jugar al fútbol y también para ver el fútbol. Permítame, señor Al-Tawadi, también ponerle frente a las denuncias que hace la organización Human Rights Watch, quien ha dicho que en la construcción de los estadios se vulneran los derechos de los trabajadores. Y estas organizaciones y otras que defienden los derechos fundamentales de las personas en el mundo recuerdan que en Qatar, por ejemplo, la homosexualidad está prohibida. El reto de los derechos humanos en Qatar es una de las losas de los problemas que afectan a la imagen de la organización. Mira, por nosotros cualquier mundial, primera cosa, cualquier país que tenía algún evento grande, si es el Mundial o los Juegos Olímpicos, siempre hay críticas sobre ello, una manera de otra. Por nosotros, la situación de los obradores que trabajan para ayudar con nosotros para desarrollar nuestro país, no solamente por el Mundial, pero generalmente para ayudarnos a desarrollar nuestro país, generalmente, después del Mundial también, sí. Teníamos situaciones que no son perfectos y son más o menos males. Pero gracias al Mundial, especialmente gracias al Mundial, hemos cambiado muchas de las leyes, muchas de las situaciones, muchas de las situaciones sobre ello. Ponemos más leyes más fuertes y más al nivel del International Standards, de estándares internacionales. Hemos también entramos con acuerdos con personas, con organizaciones de obradores. Por ejemplo, BWI es un trade union que nos ayudarnos también para mejorar las situaciones por ello. Y nosotros hicimos muchas cosas como organización que está responsable por el Mundial y también como un país para mejorar las situaciones de los obreros. Y creo que es un ejemplo, y un ejemplo muy bueno como el Mundial ha cambiado y dejado un legacy antes del Mundial.
Y estas cosas, que es importante también por el mundo que saben, que estas cosas que nosotros hicimos, no queremos que quedaran solamente hasta el Mundial y después regresaran como antes. No, queremos que estas situaciones son permanentes. Y por eso estamos haciendo estos cambios por nuestros valores. No solamente por el Mundial, pero nuestros valores. Pero estamos utilizando el Mundial para estos cambios. Qatar es un país que está situado en una zona inestable en el mundo, en Oriente Medio. Además, particularmente, Qatar tiene algunos problemas de enfrentamientos, de inseguridad con países vecinos. ¿Cómo va a afectar esa seguridad? ¿Cómo garantiza el Reino de Qatar la seguridad de la organización, de los futbolistas, de los visitantes? La seguridad siempre es un problema por cualquier país, no solamente por Qatar, ¿sabes? Por cualquier país. Si hay una crisis, nuestros vecinos han bloqueado a mi país, pero nosotros seguimos, estamos siguiendo, estamos desarrollando, estamos mejorando con cada día y el Mundial en 2022 ojalá que va a estar uno de las más seguridad mundiales en la historia. Ahora mi país es uno de los más seguros países en el mundo. Tenemos acuerdos con el Interpol, con muchas organizaciones federales y de seguridad también, y estamos aprendiendo de otros países también, por ejemplo con Rusia y todo eso, de la manera de seguridad, y por eso estoy seguro, ojalá, que en el 2022 todos que van a visitar a Qatar, van a visitar el Medio Oriente por la primera vez, van a tener una experiencia maravillosa y seguridad. Y ya que hablamos de fútbol, Qatar es uno de los patrocinadores de uno de los principales equipos del mundo, el Fútbol Club Barcelona. ¿Algún comentario? Seguro, seguro. Mira, para mí Barcelona es un equipo muy grande. Tengo una relación maravillosa con la gente de Barcelona, con Manel, con Barto, el presidente. Y también yo apoyo al Madrid. Pero creo que generalmente la liga, la fútbol española es uno de los mejores estilos de fútbol en el mundo. Y tengo orgullo que soy un apoyo de este tipo de fútbol. Bueno, pero le pido que se moje un poquito más. ¿Quién es mejor, el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona? Mira, yo no me voy a entrar en esta situación política. Todo lo que me voy a decir es, yo apoyo el fútbol español, la liga española. Respuesta muy diplomática. Es el señor Hassan Al-Thawadi, que es el secretario ejecutivo de la Organización del Mundial de Qatar 2022. Gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Poder Latino. Suerte en esa organización de un deporte que es el deporte de referencia para miles, millones de latinoamericanos. El fútbol, como no podía ser de otra manera, esa pasión que une y que va más allá de las fronteras. Enseguida en nuestro debate, hoy nos vamos a alejar, como les proponíamos, como les prometíamos, de la política para hablar de deporte, y lo vamos a hacer con dos analistas que nos van a ayudar a ver cómo el deporte es también una herramienta diplomática. Hay debate. No se lo pierdan. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestro análisis, nuestro debate, y hoy, como les prometimos, vamos a hablar de deporte, del de Reporte Rey, pero de los deportes en general y de la diplomacia. Lo vamos a hacer en este tiempo de discusión, de diálogo, con dos personas amantes del fútbol y amantes del deporte. A mi derecha, Ariel Moussatzos, que es exdiplomático mexicano, analista internacional, jefe del Buró de Washington de la cadena de televisión Televisa. Ariel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por permitirme. Gracias por acompañarnos, por su tiempo esta noche con nosotros. Y con Héctor Chamis, que es profesor universitario en la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, analista político, experto en relaciones internacionales, columnista del País. Profesor Chamis, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Oiga, vieron que al final de la entrevista con Al-Thawadi, para decirlo correctamente, no se mojó. ¿Barcelona o Madrid? ¿Quién es mejor? Messi.
¿Messi? Claro. Pero entonces sin Messi el Barcelona pierde todo su... Y buena parte sí, eso sin duda. El pesimista, es usted culé, se nota. Sí, claro. Bueno, el Madrid, por Hugo Sánchez y por muchas otras Pero Hugo cosas. Sánchez es pasado. Bueno, igual. El pasado es presente. El pasado es presente. Oigan, les invitamos para hablar de diplomacia. Es cierto que muchos nostálgicos del fútbol dicen, oye, quedan mucho para Qatar. Y con este programa queremos acercarles un poquito ese gusto por el fútbol que ya tienen muchos latinoamericanos que nos ven. Pero veíamos que tiene muchas connotaciones cuando la FIFA, cuando la UEFA optan por sedes para organizar eventos deportivos. ¿Es una buena herramienta diplomática el deporte, profesor? Lo es. También es una herramienta para un sistema despótico para ser usado y manipulado a efectos de mantenerse en el poder. Y bueno, desde Berlín 1936, Argentina 1978 bajo Videla, el deporte ha sido usado para eso y también por regímenes despóticos. Es un instrumento, a veces se usa para propósitos nobles y a veces menos nobles. Yo no puedo no citar a Joseph Nye, este gran académico estadounidense que escribió el libro de Soft Power, de Poder Suave. Yo creo que el fútbol es parte de los más eficaces medios de poder suave en el mundo. Y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Chamiz. Yo creo que regímenes despóticos lo han utilizado también. En el comunismo, Cuba lo utilizó, la Unión Soviética lo utilizó para demostrar poder, Estados Unidos también, aunque Estados Unidos no tenía un régimen despótico, evidentemente, pero lo utilizan para mostrar este músculo en ambos sentidos de la palabra. Y también es cierto que en nuestra era, Vladimir Putin utilizó el Mundial de Rusia para esos efectos. En la conferencia de prensa con Donald Trump, por ejemplo, hasta un balón le aventó. Así que el fútbol es una estupenda herramienta de poder suave, de diplomacia pública. El gobierno de Qatar, el reino de Qatar, le preguntábamos al secretario ejecutivo de la organización de ese mundial, no es un gobierno que tenga el prestigio por el respeto a los derechos humanos y particularmente, por ejemplo, los trabajadores que están construyendo día y noche esos estadios. Muchas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, ha denunciado que sus derechos están siendo vulnerados. ¿Cómo debe responder la comunidad internacional frente a este tipo de denuncias? Yo creo que lo que la comunidad internacional va a ser censurar, va a ser reclamar. El Mundial es un hecho, allí tendrá lugar y de la misma manera el gobierno de Putin en Rusia tampoco es un gran defensor de los derechos humanos. Pero usted dice censurar, reclamar. ¿Censurar en qué sentido? ¿En no participar? No, censurar la política que viola derechos humanos y reclamar. Es una oportunidad también para eso, en última instancia. No tener grandes expectativas que sea cancelado, suspendido. Tampoco han tenido demasiado sentido los boicots que hubo en diferentes Juegos Olímpicos de Moscú, 1900, no me acuerdo ahora, pero 1980, ¿verdad? Sí. Y luego en Los Ángeles, la respuesta recíproca de entonces la Unión Soviética. Entonces, bueno, es una oportunidad para poner sobre la mesa aspectos de la vida en ciertos regímenes también donde ocurren cosas que son violatorias de derechos humanos. Pero ¿no sería más coherente optar por, como decía usted, el boicot? Porque denunciar y luego participar, alguien podría decir es hipócrita. Lo es que es un gran negocio, entonces nadie va a boicotear. Entonces cuando hay negocio de por medio, los derechos humanos no aplican. Así funciona, se aplica menos, es la realidad. Nos guste o no, es la realidad. Sí, o voltean la cabeza. Yo también creo, voy a ser la voz de la utopía y a decir que a mí me parecen primero, contexto rápido. Yo creo que la verdad es que los periodistas, los académicos, somos los que hablamos de las violaciones a los derechos humanos en Qatar y todo esto. Pero la gente que no está tan informada, ellos no ubican a Qatar probablemente como un país violatorio de los derechos humanos. Ubican a Arabia Saudí, ubican a otros. Pero Qatar es más como un país nuevo, con esta idea de novedad, de sofisticación, de muchísimo dinero, de los edificios
en fin, en el mundo árabe, que no está metido en ningún conflicto armado, que no está ahí en el centro del conflicto con Palestina, en fin, yo creo que la gente lo ubica un poco fuera de todo eso, como un país más neutral, y eso, por desgracia, para las cuestiones de los derechos humanos, pero por fortuna, para lo que voy a decir, le puede ayudar a Qatar a transitar mejor con este mundial en ese sentido, con menos presión política, con menos presión de la opinión pública. Y dije esto porque ahora voy a lo segundo, que es, yo creo que estamos a 2 años de que el mundial en Qatar se lleve a cabo, 2 o 3 años, un poco más, ¿no? 2022, perdón, entonces casi 4 años. Estamos a casi 4 años de que... Sí, acaba de terminar el último mundial. Sí, en Rusia, tienes razón. A casi 4 años de que yo ya estoy en el 2019, Gustavo. No, ya pero veo. entonces, estamos a casi 4 años de que el mundial se lleve a cabo. Y yo creo que tiene tiempo Qatar de reinsertarse o de insertarse, sino porque no lo ha hecho, en los organismos internacionales como para limpiar un poco su imagen, si no lo van a hacer por alguna otra razón, y empezar a dar pasos en la dirección correcta del respeto a los derechos humanos, de la igualdad, de la equidad, en fin. Yo creo que tienen casi 4 años y podrían aprovecharlo. Quiero pensar que lo van a hacer. Para impulsar reformas que abriesen un poco la sociedad y que respetasen. Y no tienen una imagen que tengan que enderezar. Ya. Hablando de pasos que se pueden dar, alguien diría, oye, Qatar, sí, pero Corea del Norte acaban de anunciar que los comités o los 2 gobiernos, los de Corea del Norte y Corea del Sur, se han puesto de acuerdo para presentar una propuesta conjunta para optar a las Olimpiadas del 2032. 2032 sí, queda muy lejos, de acuerdo, pero esa es una oportunidad también para abrir un Estado que probablemente es uno de los más cerrados del mundo, pero también es uno de los que más viola los derechos humanos del mundo y con el que con frecuencia yo leo que hay una doble vara de medir, especialmente desde el proceso de diálogo que impulsó el presidente Donald Trump con Kim Jong-un. Y es que se le pide contundencia a otros gobiernos que se califica de autoritarios en el resto del mundo, pero como que se ha abierto esa puerta del diálogo con Corea del Norte, vamos a ser suaves, profesor. Tal cual. Es una buena oportunidad, además, en términos de la relación de las 2 Coreas, la reunificación de familias, garantizar en la medida de lo posible la paz en una frontera caliente, por decirlo menos. Y eso ha sido una iniciativa del propio gobierno de Corea del Sur, que también había mantenido diálogos con Corea del Norte independientemente de Trump y antes de Trump. Entonces, es el ejemplo del poder blando, usar la organización de los Juegos Olímpicos para promover estas medidas de paz y decisiones que tienden a de vuelta a la reunificación de familias, que es un dato histórico no resuelto. ¿Creen que es como un hecho consumado casi el hecho de que esta propuesta para el 2032 no va a tener competencia? Hombre, yo no sé si va a tener competencia, pero me parece que lo que dice Héctor es lo más importante. La parte de la reunificación puede dar lugar a otras muchas cosas positivas. Y parece que está lejos, 2032, pero creo que es un tiempo apenas adecuado para poder, de alguna forma, organizar la casa. Porque si Corea del Norte se pusiera a organizar la casa desde hoy, a lo mejor no acaba en 2032, ¿eh? Es algo verdaderamente complejo. Y quién sabe, yo soy de las personas que ha dicho que la política de Donald Trump hacia Norcorea, en términos de la forma, no del fondo, ha sido la mejor. Porque al final ha sido la más efectiva. Es decir, los televidentes sabrán, y quienes de alguna forma me escuchan o me ven, sabrán que yo no soy precisamente trumpista, pero en el caso de Donald Trump y de la política hacia Corea del Norte, me parece que el estilo de Donald Trump es un estilo que logra mucho más con Kim Jong-un que el estilo de cualquier otro presidente más político. Y ahí están los hechos. Que el presidente, que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ya se haya reunido con el líder de Corea del Sur, hayan tenido todo este tipo ya de esta cantidad de encuentros y que además estén presentando una candidatura común, a mí me parece que tiene un buen prospecto de no tener competencia, que era tu pregunta, pero también puede por ahí
abrir a Corea del Norte a la comunidad internacional de la manera correcta. No ser un instrumento para lavar su imagen, no ser un instrumento de hipocresía o de aceptar ir a un mundial, como decía el profesor, pues un poco ahí con un régimen despótico en medio, sino les puede bien dar tiempo para transitar todos los asuntos. ¿Y qué tal que en una de esas vamos a un mundial nada más a Corea? No a Corea del Norte ni a Corea del Sur. ¿Por qué no? La opinión de quienes hoy nos han acompañado en este debate da para mucho más, pero no tenemos más tiempo. Ha sido el profesor Héctor Chamis, profesor universitario en Georgetown, analista político, experto en relaciones internacionales, columnista del País, y con Ariel Moutsatsos, que es exdiplomático mexicano, analista internacional, jefe del buró de la cadena mexicana Televisa. Gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias. ¿Y ustedes qué opinan del deporte y la diplomacia? @PoderLatinoNTN. Nos gusta leerlos. @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones. Ya regresamos. Mensajes como estos que o nos han llegado o hemos encontrado vinculados a la actualidad y que nos han parecido interesantes. Al fin saca algo positivo del mejor presidente en la historia de Estados Unidos. Trump el mejor. Gracias, Jonis, por su mensaje y por vernos. Caramba, el mejor de la historia. Recuerde la historia. La historia que empieza en este país muy probablemente, si hablamos de presidentes, con George Washington, con Abraham Lincoln, con Franklin Delano Roosevelt. ¿El mejor de la historia? Claramente no bastan sus declaraciones. Hay que hacer algo por Venezuela, no solo declaraciones y cartas. Muchas gracias, Gloria, por su comentario. Sí, eso ha sido motivo de editorial y hoy en la sección de noticias, las palabras de Luis Almagro. Pero nos llamaba la atención, claro, si no es el diálogo la solución, ¿cuál es la solución? Porque en última instancia, lo importante es, uno, que haya unidad por parte de los gobiernos, particularmente de América Latina, y creemos que no la hay, y dos, la última palabra la tienen que tener los venezolanos, todos, en unas elecciones libres, transparentes, democráticas. Son los venezolanos los que tienen que expresar qué solución le quieren dar, qué futuro le quieren dar a Venezuela. Las opiniones, los mensajes que nos llegan o que vemos en las redes sociales y que nos parece interesante traer a consideración para cerrar el programa. Gracias por habernos escogido, por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan una feliz noche.